No, 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 no. En la historia de México hay una escena muy curiosa que le pasa a Melchor Ocampo. Y por eso suceda la guerra de Reforma. La guerra de Reforma es tremenda. Y en la guerra de Reforma dicen que Melchor Ocampo, viene un indito con Melchor Ocampo y le dice: oiga, don Melchor, présteme dinero. ¿Por qué? Porque el cura del pueblo no quiere ayudarme con el funeral de mi difunto. ¿Y qué te dijo? Pues yo le dije que me enterrara a mi difunto. ¿Y tú qué le dijiste? Que yo no tenía dinero, que costaba 20 pesos. ¿Y qué te dijo? Si no me pagas, pues sálalo y cómetelo. El santuario está en el cielo y esta noche tú tienes derecho a entrar a él. No te quedes fuera. No te quedes fuera. El pueblo de Dios. El cuerno pequeño ha atacado al pueblo de Dios. Aquí en México hubo Inquisición, ¿usted lo sabía? Han ido a la plaza de Santo Domingo, ahí donde hacen las facturas piratas. En esa plaza se quemó gente. Enfrente está el Palacio de la Inquisición. Y ahí está el escudo, frente a la iglesia. Y en la plaza esa se celebraron autos de fe. ¿Qué es un auto de fe? Que los ponían sobre un palo por supuestamente herejes. Generalmente fastidiaban a los ricos para quedarse con sus propiedades. Les ponían un San Benito, que era un atuendo, como una especie de cono en la parte de arriba con insultos. Y en esa plaza, cada vez que te pares ahí a comprar una factura pirata que no debes hacer, ahí, recuerda, ahí murió gente mexicana en manos de la Inquisición. Hay un museo aquí en México, en el Palacio de Minería, frente al Caballito. Están los instrumentos de tortura y pena capital. Tiene usted que ir a verlos. Tiene usted que ir. Cuesta 10 pesos, 15 pesos. Yo tuve la oportunidad en Cartagena, Colombia, de entrar al Palacio de la Inquisición en Colombia. Oiga, el de acá está peor. El de allá es chiquito. Pero allá están todas las cosas también que ocurrieron en Colombia, en México y en Perú. Cada vez que alguien se negaba a obedecer, el ataque al pueblo de Dios. Queridos hermanos, a lo largo de la historia ha muerto mucha gente cristiana por proclamar el Evangelio. Y dice la Biblia en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa que nos sostiene y nos da valor para predicar a Cristo. Pero dice la Biblia que el cuerno pequeño también ataca el carácter de Dios. Mucha gente cree que Dios es malo, que Dios provoca los huracanes, que Dios provoca los terremotos, que Dios provoca... ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué es tan malo? Esas perspectivas negras del carácter de Dios, ¿sabes quién las ha provocado? El cuerno pequeño instigado por Satanás. La soberanía de Dios. Oye, pues si el honor, el poder, la gloria son de Cristo y son del Padre Celestial. Nadie más las puede usurpar. Y la ley de Dios, vamos, hombre. Ahorita vamos a ver ese punto. Empezamos por la ley. Dice la Biblia que ataca la ley de Dios y ¿qué más? La verdad. Si usted abre la Biblia en Éxodo 20, usted va a encontrar los 10 mandamientos. Todas las Biblias, todas las versiones de la Biblia dicen exactamente lo mismo con otras palabras. Ahí están los 10 mandamientos. Y hay un mandamiento en particular que de plano ha sido quitado en el catecismo. ¿Sabe cuál es? El cuarto. De hecho, yo tengo un catecismo en mi casa, ¿no? Olvidé traerlo. Pero cuando a mí me dicen, no, pastor, es que los 10 mandamientos son iguales, solamente el sábado está cambiado. Yo soy editor, yo me dedico a hacer libros y revistas. Los escribo, los edito, los traduzco. Y a mí no me salen con que a Chuchita la bolsearon. Eso que aparece en el catecismo
está hereditado. Y eso no tiene nada que ver con Éxodo 20. Y si quiere usted mañana traiga el catecismo, yo traigo la Biblia, compárelos, vamos, si no tiene nada que ver ni un mandamiento. Pensaría en cambiar, dice la Biblia, los tiempos y ¿qué más? La ley. La ley. Y hermano, moverle a la ley de Dios. Ay, Dios mío, ¿cómo nosotros? Dice la Biblia que la ley de Dios es perfecta. Lo perfecto no necesita ni que le pongas, ni que le quites. Déjalo así. No lo toques, no le metas mano. Cuando tú lo metes, no lo eches a perder. Es que lo voy a mejorar. Lo desgraciaste. No lo toques. Porque es perfecto. Ya sea que nosotros le agreguemos o le quitemos, lo echamos a perder. Y mis queridos presentes, el cuerno pequeño desacredita el carácter de Dios, lo representa equivocadamente. Dios es bueno, Dios es santo, justo y bueno. Pero a nosotros nos han enseñado que Dios es vengativo, Dios es malo, Dios te va a castigar si te portas mal, Dios te va a hacer daño, esa enfermedad te la mandó Dios por desobediente y pecador, te quedaste sin trabajo por miserable, por alejarte. ¿Ese es Dios? No. A mí la Biblia me enseña que Dios me ama cuando me porto bien. Y también me ama cuando me porto mal. ¿Amén? ¿A poco? ¿Cuántos tienen hijos aquí? A ver, ¿cuántos tienen hijos? ¿Quieren a sus hijos cuando se portan bien? ¿Y cuando se portan mal? Si nosotros somos malos y podemos sentir amor por un niño que se porta mal, ¿cuánto más el Padre Celestial nos ama cuando nos portamos mal? Si has venido a esta iglesia después de cometer un gran pecado esta noche, quiero decirte que Dios te ama y que Cristo te da el perdón esta noche y debes irte a tu casa perdonado. Mi querido hermano, Dios es amor. No lo confundas. No digas que Él provoca los huracanes, que Él provoca los terremotos. No me vengas con que Él te mandó una enfermedad y te dejó sin trabajo. Oh, por favor, ese no es Dios. Lo estás confundiendo. Es que Dios se enoja, pastor, es que la ira de Dios no es como la nuestra. Cuando Dios se llena de ira, no es como nosotros que somos pecadores, miserables. Dios es amor, no puede ser de otra manera. Pero quien nos ha tergiversado el carácter de Dios es el diablo a través de sus agentes. El santuario celestial. Óigame, qué duro es ver. Qué duro es ver cómo la gente ignora la gran verdad del santuario. Otro día que vengo aquí a la iglesia, que me da permiso el pastor, yo les hablaré del santuario y del esquema que era el santuario. No es otra cosa que una ilustración del plan de salvación. ¿Usted sabe cómo le enseñan a los niños en las escuelas? Con monitos, con dibujitos. Dios es un gran pedagogo. Caramba. Dios todo lo que hace tiene el objetivo de enseñarme. Y esto no es otra cosa que una ilustración de la salvación. Pero el cuerno pequeño desbarató la maqueta de la salvación. ¿No? Que la gente no sepa, cuando no hay Biblia, cuando no hay seguridad, empezamos a creer en leyendas, en mitos, en historietas. Qué cosa tan dura es una sociedad así. También el cuerno pequeño ataca la soberanía de Dios. Dice la Biblia que busca autonomía, usurpa el lugar de Dios, se sienta en el trono de Dios, quiere que le llamen Dios. Por favor, los seres humanos no podemos hacer eso. Y quiere tener el dominio mundial. Quiere gobernar al planeta, como ya lo ha hecho en varias ocasiones. Y ojo, no se pierda el tema de mañana. Porque mañana vamos a ver cómo en esta época
viene una ley dominical y viene un gobierno, mis queridos presentes, del totalitarismo religioso. Viene el resurgimiento del totalitarismo. Todo esto que vemos se va a repetir. Pero pastor, si hay democracia, si hay derechos humanos, si hoy hay no puede ser, no estaré de acuerdo la gente. Nada más te voy a poner un ejemplo que acaba de pasar aquí en México con la famosa influenza. La influenza fue un asunto real, ¿eh? Yo sé que hay gente que piensa que no, ¿cómo creen ustedes eso? Es pura cosa de los medios de comunicación. No, yo tengo médicos, amigos míos, en el 20 de noviembre en el centro médico, que me dicen, pastor, hubo varios médicos que murieron. Y eso nunca salió en la televisión. Hubo varias enfermeras y secretarias muertas infectados por la influenza. Es un problema real. A mí me tomó en Estados Unidos el problema. Y hasta allá había un pánico que usted no se imagina. A mí hasta la presión me subió de saber que mi familia estaba en México. Pero cuando hay un problema real, cuando hay una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de seguridad como el terrorismo, ¿sabe usted qué pasa? Que la Constitución no importa. Todo se viene abajo. Y en México se le dio autoridad al secretario de Salud para entrar a una casa, sacar al que estuviera el sospechoso y ¡vámonos! Nos cerraron las iglesias. Y nadie dijo ni pío. Y todo manejado sobre un concepto: el miedo. En el tiempo del fin, el miedo va a ser el factor que pueda mover al mundo entero. Cuando la gente tiene miedo, la gente no piensa. Cuando la gente tiene miedo, la gente toma decisiones torpes. Una sociedad amedrentada es una sociedad que no quiere decidir y le deja a los gobernantes el actuar. Por eso ustedes ven que en este país nos apabullan con violencia en la tele. La gente tiene miedo y un pueblo miedoso no piensa. Que los narcos, que esto, que aquello, que lo otro, que muerte. La gente tiene miedo. Cuando la gente tiene miedo, sube el gobierno, porque puede gobernar mejor. A mí me tocó, puede más bien manipular mejor. A mí me tocó estar en Estados Unidos un día que entró la alerta naranja. Yo conozco los Estados Unidos desde niño. Oiga, la gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca. El mexicano aquí se espanta y da patadas. En Estados Unidos el gringo se suicida, ¿eh? Es tremendo el miedo. El día miércoles vamos a hablar más detenidamente del miedo. Ataca al pueblo de Dios y destruye al verdadero pueblo de Dios. El cuerno pequeño, bueno, ¿cómo no ha destruido? ¿Cómo no ha gobernado? ¿Cómo no ha impulsado políticas en contra de los hijos de Dios? ¿Qué de historias no hay en este México querido? ¿Qué de historias no hay, hermanos, de intolerancia? Hasta la fecha. Hasta la fecha. Porque si nosotros pensamos que México es como la Ciudad de México, estamos muy equivocados. Este México es tan desconocido para muchos de sus habitantes que usted no daría crédito a lo que ocurre en este país en pleno siglo XXI. En cuestiones de intolerancia religiosa. Dice la palabra de Dios de 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día de la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe cuál es una de las grandes tentaciones de los seres humanos?
adorar a otro ser humano. Hoy nosotros lo vemos, por ejemplo, con el famoso fútbol. Cuando usted ve un estadio, el ser humano tiene necesidad de adorar. Y lo que pasa en un estadio de fútbol es una forma de religión. ¿Por qué les duele tanto que pierda un equipito ahí con camisa verde? Porque duele el corazón, es un asunto religioso. Hasta ahí lo hemos llevado. Yo hace mucho que no veo a ese equipo, ya va un buen tiempo. No lo vea, le va a hacer daño. Porque es un asunto religioso. Nos duele, nos lastima porque golpea los sentimientos espirituales. Y no nada más aquí, en todos lados. Porque es una forma de religión el fútbol. No digo que no jueguen ni vean fútbol, vean lo que les dé la gana, pero una cosa sí es cierta. Los seres humanos nacimos con la necesidad de creer. Los políticos, mire cómo se presentan, ¿no? Como Mesías. Como Mesías, una varita mágica y lo van a solucionar todo. Los artistas, los del espectáculo. La gente quiere creer, quiere creer. Yo recuerdo que un día estaba haciendo fila ahí en el Museo de Chapultepec y estaban delante de mí dos güeritos chaparritos. Y un gorila por un lado de mí se me quedaba mirando, parecía un toro que me iba a embestir así. Yo lo miraba y el tipo no me quitaba la vista de encima. Dije, válgame, dije yo, eso que no le hago esas cosas, pero bueno. Entonces mi suegra y mi esposa me empezaron a hacer las manitas así desde el coche. Y le hacían así las manitas y dije, ¿qué traen? Mi suegra se daba vuelta y dije, bueno, ya es parte de su naturaleza. Pero dije, ¿por qué se mueven? Y entonces se acerca mi esposa y me dice, ven para acá. ¿Qué te pasa? Y me dice, delante de ti está Rodrigo Vidal y Nailea Norby. Y le digo yo, ¿y de qué iglesia son esos hermanos? ¿Qué voy a saber? Pero les aseguro que eran seres terrenales, que eran terrícolas. No tenían alas, no volaban y no tenían nada extraordinario. Pero la gente tiende a engrandecer a los seres humanos. Nosotros deseamos adorar a otro ser humano. ¿Sabe por qué? Porque creemos que un día estaremos en su lugar y aquí a nosotros también nos va a tocar el culto. Por eso es tan atractivo adorar a un ser humano, a una figura humana. ¡Qué atractivo es! ¡Qué importante es! ¿Cómo quiere la gente adorar a una figura humana? ¿De dónde saca el apóstol Pablo estos versículos, esta construcción? Este versículo es muy importante. Pero ¿de dónde lo toma? En realidad, en la época del tiempo histórico del surgimiento del antimesías en Daniel 7, y 8 y 11, la blasfemia religiosa de autoendiosamiento por los dioses de Tiro y Babilonia de Ezequiel 28, mire usted, y de la descripción del inicuo por la aparición de Mesías en Isaías 11. Es decir, ¿de dónde saca el apóstol Pablo este versículo de Tesalonicenses? De tres fuentes: Daniel 7, Isaías 14, Ezequiel 28 e Isaías 11. Mire, aquí tenemos cómo construye Pablo segunda de Tesalonicenses 2:4. Noten cómo lo va a sacar del Antiguo Testamento. Primero dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿De dónde lo saca? De Daniel 11:36. Se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Siguiente, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De dónde lo saca? De Ezequiel 28:2. Dijiste, yo soy un Dios, en trono de Dios estoy sentado. El acto de sentarse no aparece en otra parte de la Biblia. Y luego dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿De dónde lo toma? De Isaías 11:4. Y herirá el Mesías la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Noten cómo el apóstol Pablo lo único que hace es unir tres versículos que existían en el Antiguo Testamento.
se sienta en el trono de Dios. Pablo usa el término templo de Dios para referirse a la iglesia cristiana. Por lo tanto, el anticristo se establecería a sí mismo como maestro y juez de la iglesia. En la misma iglesia, en el mismo seno de la iglesia, se establecería el anticristo, cuerno pequeño también llamado. Mis queridos presentes, estamos hablando entonces de un sistema falso de adoración. El objetivo del mal en realidad no es establecer el ateísmo. ¿Qué gana el diablo con tener ateos? Va a ser demasiado evidente estar en contra del Señor. Más bien lo que impone es una religión falsificada, con un sistema espurio de adoración y salvación. Queridos presentes, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el gran tema de la Biblia? El gran tema de la Biblia es la adoración. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el gran tema. Por eso el séptimo día, el sábado, el día del Señor de adoración, es el centro de la disputa en el tiempo del fin. Pero hay otro detalle bien interesante en 2 de Tesalonicenses 2:9. Dice, la aparición de este inicuo es obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Sabe usted que esta palabrita, aparición, en griego es parusía, y solo se usa para referirse a la venida de Cristo en gloria y majestad? Pero entonces dice la Biblia que el anticristo tendrá una parusía. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás tratará de imitar la venida de Cristo. Vendrá disfrazado de Jesucristo. Clarito se entiende uno esto en el griego. El libro El conflicto de los siglos, que yo se los súper recomiendo, dice lo siguiente: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. El gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Dice la Biblia que Satanás imitará la venida de Jesús, vendrá disfrazado de Jesús, aparecerá en las nubes de los cielos, pero no en todos lados, no en todos lados. Mis queridos presentes, no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la Biblia. El engaño que estamos a punto de observar será muy difícil de superar. Por eso dijo Jesús, si te dicen que Jesús está en el desierto, ¿qué cosa? No vayas. Ese es un principio bíblico, no vayas. Muchos chamacos van y se meten a donde no deben. Y la Biblia dice, no vayas. ¿A qué vas a buscar al diablo? Si te dicen, Jesús vino a Toluca, ¿qué dice la Biblia? Pero no falta un metiche. A ver, vamos a ver cómo es el diablo. Si nomás lo quiero ver de lejos. Porque aún los escogidos serán engañados. No vayas, hermano, no te metas a las cosas del diablo. ¿Para qué te metes a lugares donde está Satanás? ¿Para qué te metes a ver cintas o películas o programas que son promoción para el diablo? No lo veas, no te metas ahí. Dice la palabra de Dios que el diablo aparecerá en varios lugares disfrazado de Jesús. ¿Sabía usted que los cristianos adventistas no somos los únicos que estamos esperando la venida de Jesús?
¿Usted cree que no somos los únicos? No, por favor. Por favor. Empezando por los judíos que siguen esperando al Mesías. Siguen esperando al Mesías. Y según esta descripción, Cristo está vestido de sacerdote judío. Si se fija bien, Cristo está vestido de sacerdote judío. El mundo evangélico dice que Cristo va a venir, pero a manera de un rapto secreto. No le hace, hombre, cuando lo ven, es esa. Usted sabía que los ovnis, los que creen en los ovnis, que por cierto es puras pamplinas eso, pero la gente que cree en ovnis, ¿sabe por qué ve tanto esas cosas? Porque creen que van a venir los ovnis, porque hay ovni bueno y hay ovni malo, ¿no? El ovni malo es el que sale en la película esa de El Día de la Independencia, ¿no? Quieren invadir el mundo, quieren invadir la tierra, y esas son ideas reales, ¿eh? Pero también hay ovni bueno como E.T., ¿verdad? E.T. Go Home, eso es el ovni bueno. Hay que prepararse porque van a venir los ovnis, va a haber un encuentro cercano del tercer tipo, y hay que estar preparados para recibir a los ovnis, ¿no? Y no a los malos. Es decir, la gente, los ufólogos y los que creen en esas cosas, su función es proclamar que vienen los ovnis y hay que prepararse. Ellos también creen en que va a haber algo en el cielo. La nueva era. Creen en la venida de los maestros. Van a venir los maestros, los grandes maestros de este mundo. Vienen y hay que prepararse. El mundo católico también cree en la venida de Cristo. En el credo está próximo a venir. También. Cuando vean al diablo disfrazado de Jesús, ¿usted cree que van a creer en él? Por favor, van a decir, ahí viene Cristo. Y dice Elena White que el mundo se va a postrar ¿en qué cosa? En adoración. Oye, pues si lo estoy viendo. Jesús va a hacer milagros. Y Cristo va a hacer milagros. Va a hacer, va a hacer milagros, va a hacer esto. Dice la Biblia que va a hacer descender fuego del cielo. Hermano, eso va a estar duro. Yo conozco a algunos hermanos que les encanta, andan de milagreros, pues. Quieren pedirle, dame un milagro, dame un milagro. Deja de fastidiar, hermano. En el tiempo del fin no podemos creer en los milagros, solo en la palabra de Dios. Solo en un así dice el Señor. Ya no podemos creer en lo que nuestros ojos ven, sino lo que dice la Biblia. Porque aún los escogidos serán engañados. Mis queridos presentes, vivimos en una época de una sociedad teledirigida. Una sociedad donde la mayoría de la gente pasa todo el tiempo frente al televisor. Para la gente lo que no sale en la tele no existe. Millones de personas creen que lo que sale en la tele es verdad. Mucha gente piensa que lo que dice la tele es cierto y no es, pero por supuesto que no es verdad. Si tú le preguntas hoy a la gente, oiga, ¿usted cree en los ovnis? La gente te va a decir que sí. La gente te va a decir que sí. Tú pregúntale a un astrónomo y te va a pensar que estás enfermo. Pero la gente cree eso. La gente dice, oiga, pues es que yo lo he visto en la tele. No me diga. Qué tremenda fuente de información tiene usted. Mucha gente toma sus criterios a partir de lo que sale en la televisión. Y eso es terrible. ¿Qué pasó con el asunto de la influencia que los medios de comunicación nos llenaron de un pánico que a varios les subió la presión? Les aseguro. Mis queridos presentes, nosotros estamos acostumbrados al espectáculo, al escándalo, al ruido, que nos estimule los ojos. El diablo aparecerá en varias ciudades del mundo con un espectáculo que usted no se imagina. Y va a engañar a mucha gente. Por eso, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios.
No podemos darnos el lujo de confiar en otras cosas, en otras fuentes. Nosotros tenemos una teledependencia para vivir. Estamos dispuestos a oír disparates, porque decíamos el sábado, estamos en la época de los disparates. Somos una sociedad que tiene sed por lo sobrenatural, el chupacabras, acá y allá. ¿A quién se le ocurre creer semejante barbaridad? ¿Sí se acuerdan del chupacabras, verdad? Pero por favor, solo una sociedad semisalvaje se creyó ese cuento. Pues ahí anduvo pegando, y mucha gente creyó que volaba, y tenía alitas. Cuentos chinos. Tenemos el auge de la industria de la ociosidad. Mente ociosa, taller de Satanás. Gente que no hace nada, no está pensando, a ver, ¿qué inventan? Y ausencia de orientación bíblica. Óigame, esto es un caldo de cultivo perfecto para engañar a una sociedad. ¡Perfecto! Para engañar a una sociedad. Tenemos a un mundo políticamente desbocado. Nadie sabe a dónde ir, nadie. Vivimos en la época que dicen los políticos, el último que apague la luz. La gente clama por un liderazgo sólido, veraz. La gente quiere creer. La gente está cansada de los fraudes, está cansada de la corrupción. En todo el mundo, no nomás aquí en México, los políticos tienen un gran descrédito. Además, eso, agrégale inseguridad, la violencia. Y vamos preparando un caldo de cultivo perfecto para el resurgimiento de las figuras religiosas en la política. ¿Sabes quién tiene más credibilidad en México en este momento? Los clérigos. Y en el mundo también. Hemos llegado a un punto en que el mundo está pidiendo un liderazgo moral, un liderazgo religioso. Y solo un personaje lo puede tener. Mis queridos presentes, ¿cómo se puede unir al mundo en torno a un liderazgo común? ¿Con una crisis económica? ¿Con una crisis económica? ¿Con una superdevaluación, una megadevaluación o ultradevaluación? ¿Sabes qué hacen los políticos? Doblan las manos. En todo el mundo se acabaron las constituciones. Una crisis económica une al mundo. Miren lo que ha pasado ahora con esta crisis. Todos se tienen que juntar. ¿Qué nos importan los pueblos? Tenemos que acomodar las cosas para ser iguales. Una crisis ecológica une al mundo. El tsunami nos dio una probadita, La influenza nos dio una probadita de cómo cuando hay una crisis, ¿sabes qué, hermano? Tus derechos me importan un cacahuate. Aquí no sales y haces lo que yo te digo, y el pueblo, la gente se somete. Una crisis ecológica, como el calentamiento global. Se está acabando el agua, pues todo el mundo se alivia. Formas de unir al mundo. Un ataque terrorista. Esos que andan en internet saben que los están espiando. Todo lo que tú escribes en internet lo están leyendo. Todo. Las llamadas telefónicas de un sospechoso te están escuchando. Hasta en el celular. Pero que no, que yo, que mis derechos. ¿Qué derechos? Ni que nada. Un ataque el después del 11 de septiembre, hermano, se acabó todo eso. Yo estuve ahí en la zona cero. Y cuántas cosas reflexioné ahí en Nueva York. Parado frente a esos edificios. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Y hoy, en Estados Unidos, cuando yo era niño, había cosas con las que no se podían meter. Hoy te espían y tú ni cuenta te das. Intervienen tus teléfonos, te filman desde lejos, con cámaras infrarrojas, en los aeropuertos.
¿Qué no le hacen a uno? La huellita esa famosa. Un ataque terrorista une al mundo. Estados Unidos, vamos a estudiar el miércoles cómo Estados Unidos fue y se metió a Irak cuando no había nada para quedarse con el petróleo. Y el mundo no dijo ni pío. Porque un ataque terrorista une al mundo. En España, ¿qué pasó? En Inglaterra. Estas son formas que evidencian la necesidad de un liderazgo mundial. Y mis queridos presentes, esta noche quiero terminar esta presentación diciendo lo siguiente: confiemos en la Biblia. Ayer dijimos, ¿confiemos en quién? En Dios. Hoy yo los invito a confiar en la palabra de Dios, a no tener ninguna otra influencia en nuestras vidas, ni mi palabra tampoco, la palabra de Dios. Esta noche yo quiero orar, y si alguien quiere decir, pastor, yo quiero confiar en la Biblia, ven aquí al frente, yo voy a orar por usted. Todos aquellos que quieran decirle a Dios, Señor, queremos confiar en tu palabra, porque tu palabra es lo más seguro en esta época. Ven aquí al frente, vamos a orar por usted. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a confiar en su palabra. Porque lo que vamos a ver y lo que vamos a vivir no va a ser nada fácil. Y necesitamos el poder de Dios, su gracia y la orientación de las Escrituras para estar seguros. Oremos.